Mi nombre es Daniel, y esta es mi historia. El cielo estaba teñido de rojo y naranja cuando los ejércitos de Nabucodonosor cercaron Jerusalén. El sonido de los cascos de los caballos y el clamor de los guerreros babilónicos llenaban el aire, marcando el inicio de una era de cautiverio para el pueblo de Judá. Entre los cautivos estaba yo, Daniel, oriundo de la nobleza, quizás incluso de la estirpe real. La incertidumbre del futuro pesaba sobre mis hombros tan pesadamente como las cadenas que ataban mis manos. El viaje hasta Babilonia fue arduo y lleno de reflexiones. Sabía que, incluso en las sombras del exilio, mi fe en Dios sería mi fortaleza. Al llegar, fuimos recibidos no como prisioneros comunes, sino como futuros sirvientes de la corte del rey. Junto con mis hermanos Ananías, Misael y Azarías, fui seleccionado para un programa de 3 años para aprender la lengua y la literatura de los caldeos. El honor que esto representaba no podía oscurecer el desafío que enfrentaríamos: permanecer fieles a Dios en un entorno extraño y pagano. El intento de asimilarnos a la cultura babilónica comenzó con el cambio de nuestros nombres, en un intento de borrar nuestra identidad y fe. Pero dentro de mí sabía que no importaba cómo nos llamaran, nuestra devoción a Dios permanecería inquebrantable. El desafío llegó pronto en los primeros días, cuando se nos ofreció la comida de la mesa real, alimentos que nuestra fe prohibía. Rechazar la comida del rey era impensable, un acto de desafío que podría costarnos la vida. Sin embargo, mi fe me impulsó a pedir una oportunidad, alimentándonos solo con verduras y agua, confiando en que Dios nos sostendría. Al pisar los vastos y ornamentados corredores del palacio de Nabucodonosor, un torbellino de emociones me envolvía. Yo, Daniel, junto con mis 3 amigos, estábamos ante una encrucijada de fe y conformidad. En nuestros corazones, la determinación de permanecer fieles al Dios de Israel ardía más fuerte que las llamas de los altares babilónicos. Se nos presentó un nuevo mundo, un mundo donde la mesa del rey estaba llena de manjares que nuestra ley nos prohibía consumir. La decisión parecía simple a los ojos de muchos, pero para nosotros era una cuestión de fidelidad a Dios. En una decisión que desafiaría la comprensión de muchos, optamos por no contaminarnos con los manjares del rey. Solicitamos una dieta exclusivamente compuesta por vegetales y agua. Una elección que a los ojos de otros podría parecer insignificante, pero para nosotros era un acto de devoción inquebrantable. Esta elección no era meramente sobre la alimentación, sino una demostración de nuestra total dependencia y confianza en Dios. El jefe de los eunucos inicialmente expresó preocupaciones, temiendo por nuestra salud y por el impacto que nuestra apariencia podría tener en su propia posición ante el rey. Sin embargo, con una fe que desafiaba la lógica humana, propuse una prueba de 10 días. Si al final de este periodo nuestra apariencia resultaba inferior a la de los jóvenes que se alimentaban de las porciones reales, nos someteríamos a la voluntad del jefe de los eunucos. Con cierta vacilación, él aceptó. Los 10 días pasaron y el resultado fue innegable. Nuestra apariencia era de hecho más saludable y vigorosa que la de los jóvenes que se deleitaban con las delicias del rey. Este milagro, pequeño a los ojos de algunos pero profundo para nosotros, fue la primera de muchas demostraciones de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Él nos había sostenido y bendecido, reafirmando nuestra fe y determinación en seguir sus caminos incluso en tierra extranjera. La noche había caído sobre Babilonia, una ciudad de maravillas y misterios, cuando comenzó la agitación. El rey Nabucodonosor, perturbado por sueños que le robaban el sueño, exigía lo imposible de sus sabios, que le dijeran el sueño y luego lo interpretaran. La tensión era palpable, ya que no satisfacer al rey significaba la muerte. Fue en este escenario caótico que recibimos la noticia de que todos nosotros, sabios de la corte, estábamos condenados a ser ejecutados. Ante esta amenaza, mi fe fue puesta a prueba como nunca antes. No era solo mi vida la que estaba en riesgo, sino también la de mis queridos amigos y compañeros.
Con la serenidad que solo una fe profunda puede proporcionar, pedí al jefe de la Guardia Real, Arioque, que me diera tiempo para revelar e interpretar el sueño del rey. Sorprendentemente, mi solicitud fue atendida. Sabía que lo que seguía era un momento decisivo, no solo para mí, sino para todo el pueblo de Dios en Babilonia. Reuní a Ananías, Misael y Azarías, y juntos nos volvimos a Dios en oración fervorosa. Nuestra súplica era directa: que el Dios de los cielos nos concediera misericordia, revelando el misterio detrás del sueño del rey. La respuesta de Dios llegó en la quietud de la noche, una revelación divina que no solo desveló el sueño de Nabucodonosor, sino que también me proporcionó su interpretación. En ese momento de claridad, fui inundado por un sentimiento abrumador de gratitud y admiración por la bondad y el poder de Dios. Con el corazón rebosante de alegría, alabé al Dios de los cielos, reconociendo su sabiduría y poder, su capacidad para revelar misterios profundos y ocultos. Con la revelación divina en manos, me acerqué al trono de Nabucodonosor no con arrogancia, sino con la humildad de quien ha sido elegido por Dios para ser su instrumento. Al revelar al rey no solo el contenido de su sueño, sino también su interpretación, fui testigo del poder de Dios en un escenario grandioso, frente al hombre más poderoso. El sueño, una gran estatua con partes de diferentes metales, simbolizaba reinos futuros y la soberanía divina sobre los asuntos humanos. La piedra que destruía la estatua sin ayuda de manos humanas proclamaba la llegada de un reino eterno, establecido por el propio Dios, que jamás sería destruido. La reacción del rey fue más allá de cualquier expectativa. De acusador y ejecutor de sabios, Nabucodonosor se convirtió en un hombre que se postró en reconocimiento al Dios de Daniel, alabándolo como revelador de misterios. Yo, un exiliado en tierra extranjera, fui exaltado a una posición de gran honor, y mis amigos también fueron agraciados con posiciones de destaque. La decisión del rey Nabucodonosor de erigir una colosal estatua de oro y exigir su adoración por todos los pueblos y lenguas del imperio había sumido a la corte babilónica en un fervor de lealtad y temor. Yo, Daniel, fui testigo de la profunda convicción de mis tres queridos amigos, Ananías, Misael y Azarías, frente al decreto real que desafiaba directamente su fe inquebrantable en el Dios de Israel. La negativa de ellos a postrarse ante la imagen del rey no era solo un acto de desobediencia civil, sino un poderoso testimonio de su fe. La repercusión de su desobediencia llegó a oídos del rey, inflamando su ira hasta ordenar que la hornalla fuera calentada 7 veces más de lo habitual para castigar a aquellos que desafiaron su mandato. Observando de cerca, mi corazón estaba pesado, no por la duda, sino por el peso del momento que se desarrollaba. Mis amigos fueron atados y lanzados a la hornalla ardiente, un destino que parecía no solo su martirio, sino también proclamar la derrota de nuestra fe ante los ojos del imperio. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue un testimonio no solo para aquellos que observaban ese día, sino para todas las generaciones siguientes. Nabucodonosor, en su arrogancia, presenció algo que sacudió los cimientos de su propia fe. Vio a 4 hombres caminando desatados e ilesos en medio del fuego, y el cuarto era como un hijo de los dioses. La hornalla, preparada para ser el instrumento de nuestra derrota, se convirtió en el escenario de una manifestación divina de poder y protección cuando Nabucodonosor se acercó a la abertura de la hornalla y llamó a mis amigos por sus nombres, ordenándoles que salieran. Lo que siguió fue una escena de triunfo divino. Ananías, Misael y Azarías salieron sin un solo cabello chamuscado, sin sus vestiduras dañadas y sin el olor a fuego sobre ellos. Lo imposible había sucedido. Dios había librado a sus siervos del fuego ardiente. La respuesta de Nabucodonosor fue inmediata y profunda. Alabó al Dios de Israel, reconociendo su soberanía y proclamando un decreto de que cualquier palabra contra el Dios de Ananías, Misael y Azarías sería castigada, pues ningún otro Dios podría salvar de esta manera. Mis amigos fueron promovidos en la provincia de Onia, pero el verdadero triunfo no estaba en su exaltación terrenal, sino en la glorificación del Dios que servimos.
La historia de la hornalla de fuego ardiente es una narrativa de fe, valentía y la soberanía divina manifestada en medio de las llamas. Mis amigos no estaban solos, estaban en compañía de lo divino, una presencia que garantizó su salvación milagrosa. Este evento no solo consolidó nuestra fe en Dios, sino que también sirvió como un testimonio inquebrantable de su protección y poder para todos los que escucharon sobre este milagro. En el corazón de la adversidad más intensa, Dios reveló su presencia y poder, asegurando que incluso en las llamas de la persecución, Él está con nosotros, un protector fiel y poderoso. Yo, Daniel, fui llamado nuevamente a la presencia de Nabucodonosor. El gran rey de Babilonia estaba perturbado por otro sueño, una visión divina que lo había dejado inquieto en su trono de oro. Ante mí, el más poderoso de los hombres en la tierra confesó su vulnerabilidad, buscando comprensión en las imágenes que danzaban en su mente durante el velo de la noche. El sueño era sobre un árbol majestuoso que alcanzaba los cielos, visible para toda la tierra, albergando animales bajo su sombra y proporcionando alimento para todos. Sin embargo, una voz celestial ordenaba que el árbol fuera cortado, sus hojas y frutos dispersos, dejando solo el tronco y las raíces en la tierra, rodeados por una franja de hierro y bronce. La voz proclamaba que esto sucedería para que los vivientes supieran que el Altísimo domina el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Después de buscar la sabiduría que solo Dios puede proporcionar, me invadió una sensación de pesar al entender el significado del sueño. Era una advertencia directa a Nabucodonosor, un rey que, aunque agraciado con poder y gloria, había permitido que la arrogancia oscureciera su reconocimiento de la soberanía divina. Con humildad y cuidado, le revelé al rey el significado del sueño. El árbol que alcanzaba los cielos representaba a Nabucodonosor, cuyo reino había crecido grande y fuerte. Sin embargo, así como el árbol sería cortado, Nabucodonosor sería removido de su trono, alejado de los hombres, hasta que reconociera que el Altísimo domina el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Fue una revelación que contenía tanto una advertencia como una promesa divina de restauración, siempre que el rey se volviera hacia la verdadera fuente de su autoridad y poder. A pesar del temor que la interpretación podría suscitar, Nabucodonosor me escuchó con atención. Lo aconsejé a renunciar a sus pecados e injusticias con la esperanza de que el destino revelado en el sueño pudiera ser evitado. Sin embargo, las profecías se cumplieron. Fue acometido por locura que lo alejó de su trono y de la compañía humana, vagando por los campos como un animal, hasta que reconoció la soberanía del Altísimo. El tiempo pasó, y como prometió lo divino, Nabucodonosor fue restaurado a su trono con una comprensión renovada y un corazón transformado. Proclamó a los pueblos de su vasto imperio la soberanía y grandeza del Dios Altísimo, cuyos actos son verdaderos y cuyos caminos son justos, y que es capaz de humillar a aquellos que caminan en arrogancia. Mi viaje con Nabucodonosor, desde interpretar sus sueños hasta ser testigo de su caída y restauración, fue un recordatorio constante del poder y la misericordia de Dios. La historia del rey babilónico no es solo sobre la ascensión y caída de un hombre, sino sobre la soberanía divina que gobierna sobre los reinos de los hombres. Fue una lección de humildad y reconocimiento grabada no solo en la historia del imperio babilónico, sino en el corazón de todos aquellos que fueron testigos de la misericordia y justicia del Dios de Israel. Pasaron los años y el reino de Babilonia vio la ascensión y caída de reyes. Continué sirviendo en el palacio, incluso bajo el reinado de Belsasar, nieto de Nabucodonosor. En el primer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia, una visión vino a mí, Daniel, mientras estaba acostado en mi cama en la oscuridad de la noche. Mi mente estaba agitada, y las imágenes que se desplegaban ante mis ojos internos eran tan vívidas como perturbadoras. Vi 4 grandes animales emerger de un mar turbulento, cada uno más distinto y aterrador que el anterior. Representaban imperios que surgirían y caerían en la danza incesante del poder humano, bajo la mirada soberana de Dios.
El primer animal era como un león, pero tenía alas de águila. Vi cómo le arrancaban las alas y lo levantaban del suelo para que se pusiera en pie como un hombre, y se le daba un corazón humano. Este animal simbolizaba el imperio babilónico, orgulloso y poderoso, pero destinado a la humillación y transformación. El segundo animal, parecido a un oso, tenía 3 costillas en la boca y se le dijo que devorara mucha carne. Este representaba el imperio medo-persa, voraz en sus conquistas y dominado por la sed de expansión. El tercer animal, como un leopardo, tenía 4 alas de ave en su espalda y 4 cabezas, y se le dio dominio. Simbolizaba el imperio griego, rápido en sus conquistas bajo el mando de Alejandro Magno y sus divisiones posteriores bajo sus generales. Finalmente, el cuarto animal era terrible, espantoso y extremadamente fuerte, con grandes dientes de hierro, devorando y desgarrando todo. Este animal representaba el imperio romano, cuyo poder y brutalidad eran sin precedentes. El pequeño cuerno que surgió entre los 10 cuernos representaba a un rey futuro, cuya arrogancia y blasfemia desafiarían a Dios. Mientras observaba, se colocaron tronos y el anciano de días tomó su lugar. Su trono era de llamas de fuego, y un río de fuego manaba delante de él. Miles le servían, y miríadas estaban ante él. El juicio fue establecido y se abrieron los libros. Entonces vi el juicio contra el pequeño cuerno, y el cuarto animal fue destruido y entregado a las llamas del fuego. En medio de estas visiones, uno como el Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo, recibiendo dominio, gloria y un reino eterno. Esta visión profunda y misteriosa reveló no solo el flujo y reflujo del poder humano, sino también la soberanía eterna de Dios sobre todos los imperios y gobernantes. Al concluir el asunto, mis pensamientos me perturbaban mucho, pero guardé todo en mi corazón. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, una visión vino a mí mientras estaba en la fortaleza de Susa, en la provincia de Elam. Vi un carnero con 2 largos cuernos aparecer ante mí, embistiendo hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, sin que ningún animal pudiera resistirle. Mientras aún reflexionaba sobre la visión, un macho cabrío vino del oeste y embistió contra el carnero con una fuerza devastadora. El macho cabrío se volvió extremadamente poderoso, pero en el auge de su fuerza, el gran cuerno se rompió, y en su lugar surgieron 4 cuernos notables. De esta visión surgió una pequeña figura que creció en poder, llegando a ser grande hasta el punto de desafiar al príncipe de los príncipes. Sin embargo, fue quebrada, no por mano humana. La revelación trajo un peso sobre mi corazón, pues sabía que tiempos de tribulación y desafíos se aproximaban para el pueblo de Dios. Gabriel vino a mí y aseguró que la visión se refería a un tiempo distante, al fin de los días. A pesar del miedo y el agotamiento que sentía, esta visión reafirmó en mi corazón la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. Él controla el curso de la historia, levantando imperios y derribándolos según su voluntad, siempre con un propósito mayor para su pueblo. Fui llamado para interpretar un fenómeno en la corte de Belsasar, rey de Babilonia. Él había desafiado abiertamente al Dios de Israel al usar los vasos sagrados del templo de Jerusalén durante su banquete. Mientras todos celebraban, una mano apareció y escribió palabras misteriosas en la pared del palacio, aterrorizando a todos. Las palabras escritas eran un juicio directo de Dios contra el reinado de Belsasar. Expliqué al rey que eso anunciaba el fin del imperio babilónico, pues Dios había pesado su reinado y encontrado falta en él. Esa misma noche, las palabras proféticas se cumplieron, y Belsasar fue muerto, y el imperio cayó ante los medos y persas. La escritura en la pared no era solo un anuncio del fin de un rey blasfemo, sino una demostración de la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. Él eleva y derriba reinos y gobernantes según su voluntad, y ningún acto de arrogancia o desafío quedará sin respuesta. En el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, de la estirpe de los medos, que se convirtió en rey sobre el reino de los caldeos, mientras meditaba en las escrituras,
especialmente en los libros del profeta Jeremías, comprendí que el período del cautiverio de Jerusalén duraría 70 años. Esta revelación me llevó a buscar al Señor en oración y súplica, confesando los pecados de mi pueblo y los míos propios. Gabriel vino a mí y explicó que estas 70 semanas de años serían divididas, y reveló el plan redentor de Dios que culminaría en la venida del Mesías, el ungido, para traer salvación definitiva. A pesar de las pruebas y tribulaciones que aún vendrían, el propósito soberano de Dios prevalecería, trayendo esperanza para el futuro. La profecía de las 70 semanas se convirtió en una fuente de esperanza, prometiendo la restauración no solo de Jerusalén, sino de todo el cosmos bajo el señorío del Mesías. En esos días, durante el reinado de Darío, el imperio medo-persa dominaba sobre la vasta Babilonia. Yo, Daniel, ya avanzado en años, pero firme en la fe en Dios, estaba en una posición de gran favor y responsabilidad, siendo uno de los 3 presidentes del reino. Sin embargo, mi lealtad e integridad despertaron envidia y resentimiento en algunos. Trataron de conspirar contra mí, persuadiendo al rey para que emitiera un decreto que prohibía cualquier petición a Dios o a otros, bajo pena de ser lanzado a la fosa de los leones. A pesar de ello, continué orando y dando gracias a Dios, siendo entonces injustamente lanzado a la fosa. En la oscuridad de la fosa, rodeado por fieras, encontré paz en Dios. Al amanecer, el rey Darío, ansioso, me llamó, esperando que Dios me hubiera librado. Y de hecho, Dios cerró la boca de los leones y me encontré ileso. Esto llevó al rey a emitir un decreto para que todos temieran al Dios de Daniel, reconociendo su poder y reino eterno. En el 3er año de Darío, se me reveló un mensaje llamado Palabra Verdadera, que trataba de un gran conflicto. Después de 3 semanas de luto y ayuno, tuve una visión a la orilla del gran río, donde vi a un hombre vestido de lino, cuya apariencia era gloriosa. Él me instruyó y reveló visiones de grandes conflictos mundiales que se extenderían hasta el fin de los tiempos, con detalles impresionantes. Estas visiones no solo marcaron profundamente mi alma, sino que estaban destinadas a preparar a todos los que las leyeran para el triunfo final de Dios sobre las tinieblas. A pesar de las incertidumbres del futuro, la promesa de descanso y resurrección servía como un faro, recordándome la eternidad con Dios que aguarda a los fieles. Mientras reflexiono sobre estas visiones, renuevo mi compromiso de vivir cada día con la conciencia de la presencia constante de Dios, hasta que el día prometido amanezca y la sombra de la muerte sea desterrada para siempre. Mi nombre es Daniel, y esta es mi historia.